La paz reinaba en buena parte de Europa, pero Francia era el escenario de preocupantes preparativos militares. Se estaban alistando miles de soldados y agrupando diferentes cuerpos del ejército. Pero el emperador Napoleón I decía alto y claro que no quería otra guerra. En 1811, Napoleón controlaba Europa desde el Mediterráneo hasta el río Niemen. Contaba con el apoyo de Rusia para luchar contra los ingleses. Desde su victoria sobre el zar Alejandro en Friedland en 1807 y la firma del Tratado de Tilsit, Francia y Rusia eran oficialmente aliados. Pero Alejandro no apoyaba la estrategia expansionista de Napoleón y, sin tener en cuenta sus tratados, permitió el acceso de barcos mercantes ingleses a sus puertos. Para Napoleón, ese comportamiento convirtió a Rusia en enemiga de Francia. Armand de Caulaincourt fue embajador francés en San Petersburgo durante 4 años y comprendía la postura de Rusia. He oído que le echan de menos en San Petersburgo y que incluso han organizado un banquete en su honor. ¿Se ha convertido en un ruso, Caulaincourt? Sabe que llevo 2 años pidiendo el traslado a París. 2 años, sí. Espero que haya aprovechado el tiempo para conocer a su amigo Alejandro. Dígame, ¿por qué ha rechazado cerrar sus puertos a los ingleses? No es exactamente una declaración. Cuando firmamos el Tratado de Tilsit hace 4 años, me dijo... Odio a los ingleses tanto como a usted. Y yo contesté, en ese caso firmemos la paz. Pero no ha cumplido su palabra. Fue usted quien invadió Alemania. Apoya a los polacos y está reuniendo tropas en las fronteras en tiempos de paz. Caulaincourt era el ayudante de campo de Napoleón. Sabía cómo ganarse su confianza, pero a pesar de la gran admiración que sentía por él, no se dejaba cegar. Veía perfectamente sus planes y temía por Francia. Nada justifica la campaña que está llevando tan lejos de París. Ha muerto demasiada gente en batalla. Ah, Caulaincourt, no entiendes de negocios. Rusia es enorme y tiene un clima riguroso. Las tropas se agotarán y tendrán que retirarse. Ellos no lucharán. Esperarán al invierno. ¿Ya no confía en mí? No se preocupe, Caulaincourt. Verá cómo la guerra contra Rusia tiene sentido. Por fin pronunció la palabra guerra. Durante los meses siguientes, Napoleón siguió reuniendo tropas desde todos los rincones de Europa y enviándolas hacia la frontera del Imperio ruso. El zar Alejandro sabía que el enfrentamiento era inevitable. Dudaba entre 2 estrategias. Debía salir al encuentro con los franceses o atraerlos hacia Moscú. Para frustrar el trabajo de los espías, ocultaba sus planes a buena parte de su Estado Mayor y al pueblo ruso. Napoleón siguió ignorando las llamadas a la cautela. Como dijo Caulaincourt, ha tomado la irresistible senda hacia su destino. Primer día de campaña, 500.000 de hombres. En las filas se habla francés, pero también italiano, alemán, polaco, portugués y español. Es un ejército formado por 20 naciones. El primer imperio avanzaba hacia su destino. Napoleón quería un ataque relámpago, porque, según él, esa demostración de fuerza bastaría para que el zar entrase en razón. Quería cumplir con su sueño de unir a todos los pueblos de Europa. Prometió a sus tropas que pronto volverían a casa, pero más allá del río Niemen, en la frontera con el Imperio ruso, comenzarían a adentrarse en lo desconocido. Lo más importante de la Gran Armée es que era enorme. Era el mayor ejército de la historia de Europa.
La particularidad de la Gran Armée de Napoleón es que contaba con muchos civiles. Algunos oficiales y suboficiales llevaron a sus mujeres, sus hijos e incluso a sus amantes. Así que en las filas había gente de todo tipo. Algunos llevaban con él desde la campaña de Egipto. Eran la vieja guardia, los cimientos de la Gran Armée. Creían en Napoleón y le seguían. Para ellos era una estrella, un genio. Napoleón disfrutaba del inicio de su campaña. Lo había conseguido, estaba en la tierra de los zares. En una carta a su esposa Marie-Louise, revelaba su optimismo y una cierta indiferencia. Querida amiga, no ha sucedido nada significativo. Gozo de buena salud, pero hace demasiado calor. El verdadero adversario de Napoleón para garantizar el dominio francés en Europa era Inglaterra. Su objetivo era someter a Inglaterra y obligarla a firmar la paz. Y para ello hizo un pacto con Rusia en 1807. Era una alianza del poderoso con el débil. Obligaba a Rusia a declararle la guerra a Inglaterra y poner fin al comercio con los ingleses. Pero los rusos no respetaron esa parte del trato, porque el comercio con los ingleses era vital para su economía. Otro elemento más ideológico fue decir que la guerra contra Rusia servía para que la civilización europea se impusiera sobre los bárbaros asiáticos, de los que formaban parte los rusos. Pero si preguntabas a los rusos, te decían que lo que quería Napoleón era invadir Rusia. Napoleón quería ganar la guerra rápidamente. Esperaba derrotar al ejército ruso en menos de 2 meses, forzando así a Alejandro a firmar la paz según sus términos. No quería destruir el imperio ruso, ni tampoco destronar a Alejandro. Napoleón quería una guerra breve. Para Alejandro, el enemigo al que debía derrotar era Napoleón y no Francia, por cuya cultura e historia sentía gran admiración. De hecho, le gustaba hablar en francés tanto como en ruso. Señor, la Grande Armée ha cruzado el río Niemen esta mañana. ¿Sin haber declarado la guerra? Es imposible. El nuevo embajador francés envió una nota hace 2 días diciendo que su misión aquí había terminado. ¿Hace 2 días? ¿Por qué no se me había informado de ello? No lo creímos necesario. Ahí está su declaración de guerra. Estamos listos para luchar, señor. No comparto su opinión, general. ¿Cómo? Quiere una guerra corta, cuyo resultado vendrá determinado por una de esas victorias que han marcado su gloriosa carrera. Quiere otro Austerlitz. Pero no le daremos ese placer. ¿Se negará a luchar? Es una actitud indigna. Dejaremos que se pierda. Eso nos dará tiempo. Alejandro I era una persona complicada. Era un político astuto y muy duro, pero también un individuo sensible al que era fácil hacer daño. ¿Quién no se sentiría inferior a Napoleón en términos militares? Alejandro trató de dirigir sus tropas durante la campaña de 1805 y la batalla de Austerlitz acabó siendo catastrófica. Alejandro sabía que no poseía una mente militar brillante y por primera vez en la historia de Rusia, en 1812 decidió no dirigir personalmente sus tropas. Alejandro aprendió la lección de su derrota en Austerlitz en 1805. Napoleón, hábilmente, le hizo creer que en su ejército solo quedaban 40.000 hombres, cuando en realidad tenía el doble. Atrapado, engañado y humillado, el zar y su aliado austríaco habían dejado 16.000 muertos tras de sí en el campo de batalla. Esta fue la primera de una gran serie de victorias de la Grande Armée hasta que entró en Rusia 7 años después. Para presionar a Rusia, los espías franceses distribuyeron carteles en los pueblos, con el fin de alimentar la preocupación de los lugareños. Не враг вам, примыкайте нему и
Будет вам свобода и жизнь лучшая. 30 millones de campesinos vivían en condiciones de esclavitud. La más mínima resistencia a la nobleza era severamente castigada. Debían estar soñando con su libertad. Con la promesa de abolir la esclavitud, quizás podía ganarse su lealtad. Pero a pesar de su sufrimiento, sentían apego por su tierra. Ese era su mundo. ¿Qué sabían ellos de esos hombres franceses que estaban por llegar? En la etapa inicial de la campaña, ni Napoleón ni Alejandro podían predecir cuál sería la reacción de los campesinos y hasta qué punto podían confiar en ellos. Rusia era un gran interrogante. En 300 años, nadie había invadido Rusia, y el pueblo ruso comparaba la invasión de Napoleón con la de los mongoles y los tártaros que se produjo varios siglos atrás. Pánfil Nazárov tenía tan solo 20 años, pero el zar necesitaba soldados para luchar contra Napoleón, al que presentaba como el anticristo. En el pueblo eligieron a Pánfil, ya que era joven y estaba soltero. Los jóvenes esclavos como él eran reclutados con el consentimiento de sus dueños, quienes lo veían como una contribución a la defensa de la madre patria. Да пребудет с тобой Господь Бог, Памфил. Я буду молиться за тебя каждый день. Tras estar enrolados durante 25 años, se consideraban hombres libres si lograban sobrevivir. Pánfil Nazárov debía aprender la dura lección de convertirse en soldado, y pronto estaría preparado para enfrentarse a la Grande Armée. Cuando se alistaban en el ejército, los esclavos estaban casi seguros de que no volverían a ver a su familia nunca más. La vida de los soldados era muy dura. El regimiento se convertía en su familia, y ese era un elemento fundamental que explicaba el valor con el que luchaban por esa especie de familia adoptiva. La nobleza rusa tenía miedo de que Napoleón aboliese la esclavitud en Rusia, y eso sembró el caos. La Grande Armée avanzaba hacia Vilna, pero el enemigo rehusaba luchar. La Guardia Imperial de Napoleón por fin divisó una columna rusa. Era su primer enfrentamiento y su primera batalla cara a cara. Ambos bandos preferían morir antes que ceder ni un centímetro de terreno. Fue un cruel anticipo de las batallas que estaban por llegar. Los franceses repelieron sin esfuerzo a sus atacantes y eso alimentó la esperanza de que el zar capitularía en cuestión de días. El sargento Adrien François Bourgogne, granadero de la Guardia Imperial, había participado en todas las campañas de Napoleón previas a 1812. Para él, esta larga marcha era una más. ¿Sargento? ¿Dival? ¡Dival! Amigo mío. ¿Estás bien? ¿Te han herido? Es un rasguño. He venido a compartir algo contigo. El contenido de una carreta de un general ruso.
La ha guardado Florencia, nuestra cocinera. Lleva con nosotros desde España y la he estado cuidando. Pero mis intenciones son honestas, no hagas caso a los rumores. Tienes que comer para combatir a los rusos. Si no, se lo diré al emperador. Por pura casualidad, Bourgogne coincidió en su mismo regimiento con 12 soldados de Condé-sur-Lescaut, su pueblo natal, situado a 2000 kilómetros de allí. ¿Y a él? ¿Qué le pasó? No soportaba la artillería. Tras el primer cañonazo, abandonó su puesto y regresó una vez terminada la batalla. Vino de un general ruso. No puede rechazarlo. Pronto te curtirás. Uno aprende a lidiar con sus miedos, con la ansiedad y el dolor. ¿Usted siente miedo? Claro, igual que todos. Me han herido 2 veces. Y entiendo lo que significa que te elijan al azar y que te separen de tu familia. Las caminatas, las noches sin dormir mientras llega la batalla. Si mi familia no fuese pobre, habría venido alguien en mi lugar. Por eso está aquí él. Un recluta le pagó para que lo sustituyese. Nunca he gastado un centavo de mi paga. Mire cómo tengo las suelas. Y han de durar 3 años. ¿Qué hacemos aquí? ¿Lo sabe? ¿Para quién luchamos? El sargento Bourgogne quiso hacer del ejército su profesión y a su juicio Napoleón era infalible. Vamos, soldado. No podía imaginar que muy pronto 11 de los camaradas con los que se había reencontrado iban a perder la vida. La Grande Armée se preparaba para entrar en Vilna, la capital de Lituania. Antiguamente formaba parte de Polonia antes de ser anexionada por Rusia, pero el zar acababa de abandonar la ciudad. Era una gran noticia para los habitantes de Vilna y los 30.000 soldados polacos que luchaban en la Grande Armée. Cuando los franceses entraron en Vilna, el pueblo polaco y los nobles en particular los recibieron como si fuesen sus liberadores. Creían que Napoleón les daría la libertad y, mejor aún, que aseguraría el renacimiento del Estado polaco. Alejandro estaba aquí hace unas horas. ¿Por qué iba a entregarme la ciudad sin luchar? Está haciendo todo lo posible para alargar la campaña y evitar una gran batalla. El tiempo juega a su favor. Cobarde. Se ha deshonrado ante los valientes polacos. Señor, el general Balashov, embajador de Su Majestad Imperial. Desde Pedro el Grande, ningún enemigo ha invadido sus tierras, general Balashov. Pero me permite conquistar toda una provincia sin ni siquiera luchar. ¿No le da vergüenza, general? Le aseguro, señor, que los rusos lucharán. El emperador, mi señor, insiste en que retire sus tropas. Alejandro es un novato en asuntos militares. ¿Por qué ha decidido tomar el mando supremo? Tal vez para sorprenderle. Se verá obligado a pedirme la paz antes de 2 meses. Nos quedaremos aquí unos días para reabastecer las reservas de comida, abrir hospitales para atender a heridos y reestructurar la administración de Lituania, Berthier. Con los recursos de las élites locales formaremos un gobierno provisional y proclamaremos su autonomía. Nadie se lo creerá, señor. El gobierno estará bajo nuestro control. Caulaincourt, no le he pedido su opinión. ¿Prefiere declararse a favor de la independencia de Lituania a decir alto y claro que Polonia existe? No podemos poner en peligro nuestra alianza con Austria. Los polacos tendrán que esperar. Con esas condiciones no conseguirá apelar a su patriotismo. Una parte de Polonia aún pertenecía a Austria y Napoleón necesitaba a sus aliados austríacos para asegurarse la victoria contra los rusos. Los rusos no se fueron espontáneamente cuando llegaron los franceses. Fue una estrategia que pensaron los altos mandos un año antes de que entraran en Rusia. La retirada del ejército ruso debía ir acompañada de todos los medios posibles para frenar el avance de las tropas de Napoleón. Y esos medios incluían la llamada política de tierra quemada, que consistía en destruir todas las reservas de comida, todo el forraje para los animales y todo el ganado.
La Grande Armée abandonó Vilna para ir a la zaga del evasivo ejército ruso y las tropas se veían forzadas a caminar entre 20 y 40 kilómetros al día, siempre hacia el este. Las lluvias torrenciales hacían que cada paso fuera una verdadera lucha contra el barro. Los rusos habían quemado los molinos y los graneros, así que no había comida para la caballería. Arrancaban la paja podrida de las cabañas, pero los caballos morían al comérsela. Sin comida y con la amenaza de la disentería, pronto comenzó a haber ladrones y desertores. Desde las primeras semanas, las cosas empezaron a torcerse. Yo no utilizaría el término hambruna porque me parece excesivo, pero comenzaron a tener problemas con el suministro de alimentos. Varias decenas de miles empezaron a robar y a vivir del ejército sin estar operativos, militarmente hablando. Para reunir a sus tropas y fomentar la cohesión, Napoleón necesitaba la gran batalla que tanto anhelaba. Distinguieron unas pequeñas luces en la distancia. Pertenecían al campamento del ejército ruso, el ejército del zar. Era el momento que habían estado esperando. Estaban ahí. Podían verlos. El objetivo de Napoleón estaba muy cerca. Al día siguiente comenzaría la gran batalla. Solo una victoria más, otro Austerlitz, y la guerra habría terminado. El sargento Bourgogne y sus hombres se preparaban para el enfrentamiento. Limpiaban sus armas y revisaban sus fusiles. Cortaban trozos de tela por si resultaban heridos, ya que en el campo de batalla cada uno debía tratarse sus propias heridas. Algunos escribían sus últimos deseos, mientras soñaban con volver a ver a sus esposas y a sus hijos. Los más despreocupados cantaban o dormían. En esta campaña, los hombres, los caballos y el equipo que había perdido Napoleón equivalían a las pérdidas de dos grandes batallas. Necesitaba una victoria con urgencia. Señor, debe venir, deprisa. Enseguida, Caulaincourt. Señores. Napoleón se dio cuenta de que le habían engañado. No habría ninguna batalla. Los rusos habían desaparecido sin dejar rastro. El ejército avanzaba incesante en dirección a Smolensk. El verano ruso es muy cálido y el agua potable comenzaba a escasear. Algunos batallones solo podían aplacar su sed con cerveza, pero seguían avanzando. A pesar de las dificultades de los primeros momentos de campaña, Napoleón tenía una estrategia y había venido a luchar. Su estrategia casi funcionó, porque los movimientos de sus tropas estaban forzando al ejército ruso a reunirse cerca de Smolensk. La artillería comenzó los bombardeos a las 6 de la madrugada. Napoleón esperaba enfrentarse a todo el ejército del zar, pero apenas había 20.000 hombres. Tenían la orden de defender Smolensk a toda costa. Pero tras las murallas, la ciudad ya estaba ardiendo. Los hombres, mujeres y niños que no habían podido escapar estaban muriendo, quemados vivos o asfixiados por el humo. La ciudad estaba perdida. Napoleón salió victorioso. Había tomado Smolensk. Pero con este bloqueo, los defensores de la ciudad permitieron que la mayor parte del ejército ruso escapara en dirección a Moscú. Algunos compararon la tragedia de Smolensk con la de Pompeya. Es como la erupción del Vesubio. Un verdadero espectáculo, ¿no le parece? Es horrible, señor. ¡Ja! Recuerde esto. El cadáver de un enemigo siempre huele bien.
Es un proverbio romano. Señor, ¿puedo retirarme? Son los rusos quienes avivan las llamas mientras su ejército escapa a Caulaincourt. Ahora su amigo Alejandro tendrá el honor de enfrentarse a mí al menos una vez. Tras lo cual haremos las paces, como dos campeones que se reconcilian tras un duelo. La guerra es política, Caulaincourt. La paz no llegará si estamos a este lado del Rin. Caulaincourt sufre por el dolor que le inflijo su amigo. El zar no es mi amigo. Soy más francés que aquellos que le adulan y le complacen. Tranquilícese. Habla con el emperador. ¿Por qué debería callar? He hecho lo posible por prevenir esta guerra. Señor, envíeme a España. Deje que me vaya. Es demasiado sensible, Caulaincourt. Sabe el aprecio que le tengo. Que Alejandro se declare en contra de Inglaterra y todo habrá terminado. ¿Y mientras tanto? Si no quiere que me nombren emperador del Kremlin, más le vale detenerme. Napoleón creía en la batalla, porque quería luchar y podía ganarla. Estaba convencido de que Alejandro pronto pediría la paz, y me di cuenta de que lo único que podía hacer era confiar en las ideas que hasta entonces me habían hecho tan feliz. El destino de la ciudad fue trágico, porque aquel lugar quedó completamente arrasado por el fuego, provocado por los rusos, de acuerdo con su política de tierra quemada. Smolensk fue el primer punto de inflexión de la guerra, ya que murieron muchos civiles y comenzaron a ser también ellos víctimas de la guerra. Se considera que la guerra patriótica contra el invasor francés comenzó tras la toma de Smolensk. Napoleón el invasor. En Smolensk creó un ayuntamiento formado por ciudadanos rusos que debían obedecerle si no querían ser castigados y a los que pagaba con moneda francesa. Ordenó que se cobrara a los habitantes un impuesto por el trigo, el ganado y el forraje. Esas elevadas tasas sirvieron para acrecentar el odio contra las fuerzas de ocupación francesas. Pero los rusos no comprendían por qué Alejandro no se enfrentaba a ellos para defender sus pueblos y sus tierras. Eso provocó la primera crisis de confianza entre el zar y la población rusa. Una crisis que también se vivió en el seno del ejército imperial. El general Bagration envió una carta a su amigo Yermolov en la que decía: «Me avergüenza llevar este uniforme, me está matando. Nos han movido como si fuésemos peones y ahora nos quedamos aquí sufriendo en nuestra propia frontera. Me indigna tanto que me estoy volviendo loco. Voy a cambiar mi uniforme por las ropas de un campesino». Las constantes retiradas hacían que los soldados rusos se sintiesen unos cobardes y su moral estaba más baja que nunca. Son espías extranjeros. En su ejército hay 1000 oficiales alemanes. Las vergonzosas retiradas que esos extranjeros están ordenando ya no inspiran confianza. Por eso los he reunido hoy aquí. Voy a nombrar a un comandante supremo que sea capaz de unir al ejército y también al pueblo. Nuestra victoria depende de este nombramiento. Yo propongo al general Kutuzov. A Alejandro no le gustaba Kutuzov, porque su rostro le recordaba a la derrota de Austerlitz, ya que entonces Kutuzov propuso una idea que el zar no siguió, y todo acabó en un terrible fiasco. Según parece, al general Kutuzov le gustaba la buena comida y las mujeres. Varios generales lo denunciaron ante Alejandro I, alegando que, tanto en su casa como en el campo de batalla, Kutuzov tenía chicas vestidas de cosacas que se encargaban de calentarle la cama. Alejandro era un hombre muy discreto, y desde ese punto de vista, el estilo de estos dos hombres era incompatible. Para liderar una guerra de liberación, necesitamos un patriota. Tiene que ser un ruso. En ese caso, ¿qué opinan del general Tormasov? Kutuzov, señor. Es el más veterano. Nuestros mejores generales, incluidos Bagration y Bennigsen, accederán a estar bajo su mando. Fue derrotado en Austerlitz. Eso no empaña su popularidad. Ha sido nombrado por unanimidad jefe de las milicias en San Petersburgo y Moscú. Su popularidad y sus hazañas en la batalla hablan por él, y su valentía le precede.
El general Barclay de Tollet seguirá siendo el comandante en jefe del primer ejército imperial. Y el general Bagration lo será del segundo ejército. Pero Kutuzov será el nuevo comandante supremo. Корсиканец презирает меня. После Аустерлица он считает меня ничтожным генералом. Подожди, я сам. А между тем это в его войсках полный разбал боевого духа и военной дисциплины. Ладно, воспользуемся этим. Пошли. Nada más ser nombrado, Kutuzov apeló al patriotismo de sus tropas. Camaradas, escribió, cumplid con vuestro deber. Pensad en el sacrificio de las ciudades que han sido pasto de las llamas y en vuestros hijos, pidiéndoos que los protejáis. Pensad en vuestro emperador Alejandro, vuestro líder, que os considera la encarnación de su poder. Mientras el ejército del zar se reorganizaba, Napoleón pedía a sus hombres que se esforzasen aún más. No había cabida para el descanso. Las ráfagas de viento formaban torbellinos de polvo ardiente. La velocidad a la que se movían les hizo perder muchos caballos, y mientras el tifus se propagaba en las filas, la propaganda rusa atacaba a los más vulnerables. Soldados franceses, os obligan a marchar contra nosotros. Dicen que lucháis por la paz, pero no creáis en esas pérfidas palabras. Estáis luchando por un líder que no busca la paz, y para el que la sangre de los jóvenes soldados no tiene valor. Volved a casa, aún estáis a tiempo. El acoso y las llamadas a la deserción pretendían debilitar a la Grande Armée para poder atacarla mejor. En 2 meses el ejército se redujo drásticamente. Además de los enfermos, los caídos, los heridos y los desertores, algunas unidades tuvieron que quedarse atrás para defender Vilna y Smolensk. Pero nada detenía su avance. La caballería y la infantería seguían caminando día y noche con la esperanza de alcanzar al enemigo invisible. Cada día que pasaba la guerra le parecía más absurda a Caulaincourt, que dijo: «Estamos destruyéndonos los unos a los otros sin más objetivo que el de ganar terreno». Pero gracias a eso Moscú estaba a tan solo 3 días de distancia. La opinión pública había puesto a Kutuzov contra las cuerdas y en Borodino, a 120 kilómetros de la ciudad sagrada, trató de detener a Napoleón. El terreno era escarpado y boscoso, y eso ralentizaba al enemigo. Kutuzov colocó su línea defensiva en la orilla sur del río Kolosha, bloqueando el camino hacia Moscú. Mandó construir 4 reductos. El primero y más grande fue el de Rayevsky. Luego 2 reductos más modestos, los de Bagration, y el último fue el reducto de Chevardino, el más adelantado. Se trataba de fortificaciones de tierra en forma de montículo donde se instalaban una serie de cañones. Los soldados se colocaban en las trincheras y lo defendían desde abajo, y detrás se encontraba una enorme concentración de tropas rusas. Kutuzov ha colocado sus fuerzas defensivas aquí. Cree que el río y sus reductos los van a proteger. Primero tomaremos el reducto de Chevardino y el pueblo de Borodino. Luego posicionaremos nuestras tropas para la batalla final. Nuestro ejército entrará por aquí para evitar que el ejército ruso nos rodee. Adelante. $140.000 hombres de la Grande Armée frente a 110.000 rusos. 214 batallones de infantería frente a 180. 317 escuadrones de caballería frente a 20 regimientos cosacos. 587 cañones frente a 624. El estruendo de los cañones llenaba de regocijo a los franceses, porque sabían que esta vez los rusos no habían levantado el campamento.
Ambos ejércitos lucharon en dos zonas estratégicas, en el pueblo de Borodino, en la carretera que llevaba a Moscú, y en el reducto de Chebardino, una barrera crucial para la línea defensiva rusa. En menos de una hora, más de 10.000 hombres murieron o resultaron heridos. Fue el sangriento preludio de la batalla principal, un ataque que permitió a la Grande Armée enfrentarse a la resistencia rusa. Si estaban heridos, no pedían ayuda, sino que seguían adelante y parecían decididos a morir donde habían comenzado a luchar. Pero su valentía no fue suficiente, y los franceses tomaron el reducto de Chebardino. A pesar de las pérdidas, la primera parte del plan de Napoleón fue un éxito. Los ejércitos se recuperaban. Los rusos reforzaron sus líneas defensivas y en particular los reductos de Rayevsky y Bagration. Y Kutuzov organizó una solemne procesión con la Virgen de Smolensk. Pánfil Nazarov, igual que sus compañeros, rezaba pidiendo protección divina con la mente puesta en su familia. Pero no podía decir aquello de que hay que estar preparado para morir por Dios, por el zar y por Rusia. Los rusos nunca rezaron con tanto fervor como lo han hecho hoy, escribió el poeta Glinka. En estos momentos, nuestras almas y nuestros corazones mantienen conversaciones secretas con Dios. Mientras el enemigo se encomendaba a Dios, la Grande Armée, que no había perdido la fe en Napoleón, esperaba impaciente a que llegara la mañana. El emperador había dormido mal. Caulaincourt, gracias. Se acostó a las 3 de la madrugada, preocupado porque los rusos pudieran desaparecer de nuevo. Pero al salir de su tienda recuperó la confianza. Las primeras luces de la mañana le recordaron a Austerlitz. La tarde anterior volvió a trazar los planes de batalla. Quería acabar con el flanco sur de las fuerzas enemigas para atacar las fortificaciones que habían construido los rusos, en concreto el reducto de Rayevsky. La Guardia Imperial se quedaría en la retaguardia, lista para intervenir si fuese necesario. Soldados, esta es la batalla que tanto hemos anhelado. Ahora la victoria depende de vosotros. La necesitamos porque nos dará riqueza y tierras, y pronto podremos regresar a casa. Luchad como lo hicisteis en Austerlitz. Vuestro esfuerzo pasará a la historia, y la gente dirá: ese hombre estuvo en la gran batalla a las puertas de Moscú. Los ejércitos lucharon cuerpo a cuerpo durante 10 horas. Bajo una lluvia de balas, cañonazos y casquillos, olvidaban el miedo. Apenas se daban cuenta de que sus camaradas caían abatidos. Para los rusos fue la batalla de Borodino, pero los franceses le dieron el nombre de batalla de Moscú. Las posiciones se tomaban, se perdían, se volvían a tomar y se perdían de nuevo. El segundo cuerpo de caballería del general Montbrun debía cargar por la derecha del reducto de Rayevsky. Montbrun quería dar con la posición adecuada para atacar y partió a caballo en una misión de reconocimiento, pero una bala de cañón le alcanzó en el pecho. Napoleón decidió sustituirle por Auguste de Caulaincourt, el hermano de Armand. La infantería rusa, desestabilizada por las heridas mortales del general Bagration, se rehizo y dobló sus esfuerzos para recuperar el terreno perdido. Aquellos que lucharon en esta matanza hablaban de un infierno, de un cielo ardiente, del apocalipsis y de cañones que propagaban la muerte. Caulaincourt tuvo entonces una terrible premonición. A las 3 de la tarde, su hermano Auguste
que encabezaba el 5º Regimiento de Coraceros, apoyado por 2 divisiones y 2 batallones de infantería, asaltó el gran reducto Terrayevsky. Los rusos tuvieron que batirse en retirada. Los heridos imploraban que los liberasen de sus terribles sufrimientos. Los rusos abandonaron sus posiciones, pero su ejército no había sido aniquilado. La batalla fue espeluznante, pero si había un ganador, también debía haber un perdedor. Creo que es muy complicado evaluar el resultado de la batalla de Borodino, porque tanto Napoleón como Kutuzov tenían sus propios objetivos y ninguno de los dos los cumplió. El objetivo de Napoleón era derrotar por completo al ejército ruso y el de Kutuzov detener a los franceses y proteger Moscú. ¿Qué significa entonces ganar una batalla? Podría decirse que el ejército ganador era aquel que controlaba el campo de batalla. Si partimos de esta premisa, hubo un claro ganador en la batalla de Moscú, porque los rusos se retiraron y los franceses controlaron el terreno. Por lo tanto, Napoleón ganó la batalla de Moscú. Es cierto que en términos estratégicos, la batalla de Moscú debilitó a la Gran Armée, y por eso los rusos consideran que fue una victoria. Todo el mundo estará de acuerdo si decimos que los franceses ganaron la batalla de Moscú y que los rusos no perdieron la batalla de Borodino. Para Napoleón fue una victoria decepcionante y muy costosa en cuanto a pérdidas humanas. Pero la Guardia Imperial, la élite de la Grande Armée, se había quedado atrás. El sargento Burgoyne vio la batalla desde la distancia, a diferencia de muchos de sus compatriotas que tuvieron que luchar en primera línea. Napoleón fue prudente, quizás demasiado, y no quiso arriesgarse a debilitar a su guardia. Pero si hubiera enviado a Burgoyne y a sus hombres al combate, la victoria quizás habría sido más rotunda. Tal vez se habrían salvado muchas vidas, y los compañeros de Burgoyne habrían vuelto a casa sanos y salvos. Cayeron muchos héroes, soldados, oficiales y generales. Caulaincourt nunca olvidaría aquel espantoso día. Si no triunfamos, me quito la vida. Eso fue lo último que me dijo Auguste. Encabezó el ataque decisivo contra el Gran Reducto. Pero ¿tuvo tiempo de disfrutarlo antes de ser alcanzado por una bala enemiga? Para el emperador, Francia había perdido a uno de sus mejores oficiales, pero yo había perdido a un hermano. Tenía 35 años. Ayudadme. Ayudadme. En aquel fatídico día se dispararon 120.000 balas de cañón y 300.000 cartuchos. Y las pérdidas humanas fueron terribles. 45.000 rusos murieron, resultaron heridos o desaparecieron. Más de un tercio de las tropas. Napoleón perdió 28.000 hombres. Aquella matanza llevó a los servicios médicos al límite. Muchos heridos se quedaron en el campo de batalla sin recibir ayuda. En la Grande Armée había un médico y un farmacéutico por cada 600 soldados. 45.000 cirujanos se ocupaban de las víctimas de ambos bandos y tardaban menos de 4 minutos en amputar una pierna. 10.000 heridos fueron abandonados en las aldeas cercanas donde la gran mayoría murió.
Napoleón preparaba los enfrentamientos de los días siguientes, pero Kutuzov tenía otros planes. ¿Por qué Kutuzov no siguió luchando al día siguiente como había prometido? Al terminar la batalla, dio la orden de atacar a las tropas de Napoleón a la mañana siguiente, pero esa misma noche dio la orden contraria, la de retirarse. Lo más seguro es que entre las dos órdenes recibiese información sobre las enormes pérdidas que había sufrido el ejército ruso. Kutuzov pasó mucho rato con sus generales sopesando los pros y los contras de una nueva batalla y reconoció que sus tropas no eran suficientemente fuertes para detener a Napoleón y que lo mejor era reservarlas y buscar refuerzos. $420.000 soldados habían cruzado el río Niemen hacía 3 meses y ahora solo quedaba la mitad de ellos. Procedían de Francia, España e Italia. Habían recorrido más de 4.000 kilómetros cruzando los Alpes o los Pirineos, atravesando Alemania, Polonia y Rusia occidental. Creían que por fin iban a tener el descanso que tanto anhelaban. Pero Napoleón seguía convencido de que la llegada de la Grande Armée a las puertas de Moscú iba a ser el golpe de gracia que forzaría a Alejandro a negociar. El sargento Bourgogne recordaba: después de atravesar un enorme bosque, por fin pudimos atisbar Moscú. Y en momentos como ese, uno lo olvida todo. El peligro, el cansancio, los compañeros caídos. Y solo le importa una cosa: el placer de entrar en la tierra prometida. Pero Napoleón, que soñaba con entrar en la ciudad como un héroe victorioso, igual que hizo en Viena y en Berlín, descubrió que Moscú había sido abandonada y que ninguna figura pública vendría a entregarle las llaves de la ciudad. Solo se quedaron aquellos que no tuvieron ni dinero ni tiempo para huir. Napoleón se trasladó al Kremlin junto a su guardia y su servicio, y sus generales ocuparon las lujosas casas de la nobleza moscovita. ¿Dónde están nuestras divisiones? Señor, hay incendios por toda la ciudad. Al parecer han sido los rusos. No, no puede ser. Esos bárbaros no pueden estar tan locos como para destruir Moscú. No queda ningún camión de bomberos, se los han llevado. Buscad a los pirómanos. Y que sean ahorcados. Al principio creyeron que los incendios eran fortuitos, provocados por soldados borrachos que estaban celebrando su primera noche en Moscú. Pero pronto quedó claro que no era algo accidental. Había decenas de pirómanos dispersos por la ciudad. ¿Quiénes eran? ¿Y quién les estaba dando la orden de desatar aquel infierno? ¡Alto ahí! ¡Apresadlos! ¿Hay alguien ahí? Sargento, hemos encontrado un tesoro. No se precipite. ¡Cuerpo a tierra! Kutuzov decidió abandonar Moscú para evitar un nuevo enfrentamiento y poder reorganizar sus tropas. Entonces el gobernador general de la ciudad, el conde Rostropchin, mandó quemar almacenes, depósitos y palacios. No podía quedar nada en pie para las fuerzas enemigas. ¿Están todos bien? Sí, mi sargento. El sargento Bourgogne recordaba: en el momento de la explosión pensamos que estábamos muertos, enterrados bajo los escombros. A los rusos no les importaba cómo acabar con nosotros. ¿Está herido, sargento? No es nada. ¿Dónde estamos? Deberíamos dormir aquí.
Hueles mal y eres demasiado feo para dormir en un palacio. Mire, mi sargento. ¿Qué hacemos con esto? Nos lo llevamos. ¡Cuidado! El edificio se derrumba. Hay que salir de aquí. Vamos. El peligro estaba por todas partes. La Grande Armée de Napoleón había caído en una trampa de fuego. Rodeados por las llamas, seguían soñando con la victoria.